en Shema Israel. Bueno, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Dándole la gracia a Dios como siempre que nosotros podemos estar hoy aquí firmes porque es la voluntad de Él y nuestras fuerzas nos las ha dado Él y por eso estamos agradecidos en este día. Sin fuerza no podríamos estar aquí. Todo lo que tenemos es de nuestro hacer y es a Él lo exaltamos y a Él lo glorificamos y lo santificamos en este día. Seguimos con el orden de la parashá. Esta sería entonces la segunda parashá de este ciclo que comienza este año según el calendario hebreo, cual es totalmente bíblico. Está sujeto solamente a la creación de nuestro Hashem, el cual tiene toda la sabiduría eterna para podernos guiar y podernos ubicar a nosotros en el punto adecuado, para que no podamos retroceder ni podamos coger ni a derecha ni a izquierda, sino en el camino correcto que Él nos ha trazado a nosotros. La parashá de este día es la parashá de Noé. Así se llama la parashá. Voy a escribir aquí en hebreo. Así se escribe en hebreo. Noé. Ese es el título que tiene la parashá. Y es importante que el nombre de Noé quedó inscrito aquí en la Torá como un ejemplo de lo que habíamos de nosotros aprender y seguir conforme a lo que el Señor nos ha venido enseñando. Entonces, para que esté el nombre aquí de una persona, pues porque tiene mucha instrucción en su vida, que nosotros podemos también aprender y podemos poner en práctica sobre todo. Porque no se trata de llenarnos el cerebro de conocimientos, el que más sepa, como muchas veces sucede. Muchos quieren conocimiento, otros persiguen poderes y milagros. Entonces no se trata de eso, se trata de que en nuestra vida pues pongamos en práctica todo esto que vayamos aprendiendo. Es una historia pues muy importante e interesante para nosotros. Vamos a leer aquí lo que comienza en el versículo 9. Vamos a leer el 8, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 8, 6-8. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Hashem. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Shem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Ya había pasado bastante tiempo porque ya estaba poblada la tierra. Pero a partir de la descendencia de Noé, entonces dice el 12: y miró Dios de la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido, no aparece ahí, dice: ha llegado el fin de toda carne. Eso es lo que dice: ha llegado el fin de toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Esa es una señal, la violencia del hombre. Y aquí que yo destruiré con esta tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la patearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca. Bueno, estoy leyendo de todo modo la traducción, ya saben que ahora comenzamos a explicar algo ahí. Y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba,
y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aquí tenemos cómo después del diluvio Dios comenzó otra vez a que la tierra se pudiera multiplicar nuevamente. Pero vemos aquí algunas cosas que sucedieron y que tienen bastante relevancia en todo lo que continuó luego después de eso. Entonces vemos que, primero que todo, vemos a un Noé que es igual un ser humano creado por Dios. No tenía nada de diferencia en el sentido de que no estaba hecho de ninguna otra sustancia ni de ningún otro material. Simplemente una persona, carne, como dice aquí, carne. Y en otra parte que leímos es polvo de la tierra. Sin embargo, dice en el versículo 8 que leímos, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Hashem. Noé halló gracia. Es como, o sea, según la traducción parece que Noé hubiera hecho algo especial para que Dios pusiera sus ojos en él. Eso es lo que estamos viendo ahí y es de lo que vamos a tratar de ir desglosando aquí, mirando qué es lo que está realmente aconteciendo aquí. Y vemos que esta es una traducción, pero si analizamos el idioma original está lleno de muchos tecnicismos, ya, son formas culturales de hablar un pueblo. Entonces para nosotros de pronto estamos viendo eso desde ese punto de vista, pero como ya hemos explicado que en él no había nada diferente desde el punto de vista humano a las demás personas, tiene que haberse dado algo especial en él que la Escritura lo califique de esa manera, como Noé, hallando gracia ante los ojos de Hashem, porque en los demás no sucedió lo mismo, porque en otros no sucede lo mismo. Recordamos también que cuando habla de Enoch, que dice que Enoch caminó con Hashem. Entonces cada generación, como dice aquí, que en esta generación, versículo 9, en las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. O sea, es contemporáneos, con los contemporáneos. Estamos hablando del punto que estaba en ese momento dándose, la generación que estaba en ese momento viva. Siempre Dios ha dejado un testimonio. No hay ninguna generación que pueda decir que Dios no estuvo ahí y tener la excusa de que nunca oyeron la palabra. Este Noé, en esta generación, con los contemporáneos, era calificado como un varón justo y un varón perfecto. Un varón justo, ¿desde qué punto y de qué término se podría calificar un varón justo? Entonces, todas estas palabras están relacionadas. La gracia, la justicia, la perfección de Dios están enmarcadas ahí en un solo personaje, que es el ejemplo que estamos nosotros ahora tomando. La tierra se había corrompido, como dice aquí el capítulo 6, versículo 5, en el tiempo de Noé. Vio Hashem que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, solamente el mal. O
sea, ese es el hombre en su condición humana. Y Noé, que estaba en la misma condición humana, en él no se dieron estas condiciones que se están viendo en la generalidad. La generalidad de la humanidad era de continuo maldad. Entonces, siendo Noé una persona en este momento con una distinción, él era el que la humanidad veía como extraño. Para Noé, los extraños eran las personas que hacían el mal. Para las personas que hacen el mal, el extranjero realmente era Noé. Y esto es lo mismo que sucede hoy en día. El que hace la maldad es afín con otro que hace la maldad. Ellos se sienten en un mismo equipo y sienten que son normales. Y muchas personas que están en esa condición quieren que los demás sean iguales, porque ellos creen que ese es lo correcto, es el modelo perfecto, el modelo correcto. Pero no tenía muy claro su rol de persona justa y perfecto, pero ¿dónde adquirió esto no es? Vamos a analizar un poquito aquí las palabras que están en el hebreo cuando habla de Noé en el versículo 6-8. Dice que la palabra Maxá, de Noé Maxahen Beai Nei Hashem. Y Noé halló gracia con los ojos de Hashem. Aquí traducen ante los ojos de Hashem, no con los ojos de Hashem. Está el prefijo be, que ya sabemos que se traduce en muchas ocasiones como en o como con, pero el sentido no cambia en lo que nosotros estamos concibiendo. Halló gracia en los ojos de Hashem o halló gracia con los ojos de Hashem. En este caso está hablando de tiene los ojos de Dios, o sea, Dios le puso sus ojos a Noé para que Noé pudiera ver las cosas. Por eso vemos que es un tecnicismo, entonces no ve que Noé tenía unos ojos que podían convencer a Dios de las cosas que él estaba haciendo, como si estuviera haciendo el bien, ¿no? La gracia de Noé estaba en que fue hallado por Dios y Dios puso sus ojos en Noé. En eso consiste la gracia que está hablando aquí de Noé. Noé pudo ver la gracia de Dios. Él podía hablar de la gracia de Dios. Es un concepto que es un poco amplio, porque de todos modos, para muchos, de recibir y diferentes cosas. Pero aquí la gracia sí tiene que ver con el propósito total de Dios y el establecimiento del reino eterno. Entonces lo importante aquí es mirar que en esta persona había unos ojos diferentes. Dios había puesto unos ojos diferentes. Para explicarlo de otra manera, un entendimiento diferente a lo que tenían las demás personas. O sea que Noé podía discernir cosas con respecto al propósito de Dios que los demás no lo podían hacer. Esa era una de las cosas que tenía claro Noé y que lo diferenciaba de los demás contemporáneos. Entonces, en este punto podemos hablar de que se puede llamar a Noé un varón justo, solamente desde ese punto de vista. No porque Noé tuviera algo que presentar para que lo calificaran,
sino es Noé teniendo algo que no es de él, algo que ha recibido de Dios, que es totalmente celestial, y que él está pudiendo ejercitar, está pudiendo comprobar. Esa es una de las diferencias que nosotros podemos comparar también en este día. Cuando nosotros podemos experimentar cosas, podemos andar en cierto ejercicio espiritual que para nosotros no es extraño, sino que nos conecta realmente con las cosas de Dios. Podemos también entonces hablar de la gracia. Entonces, el asunto aquí podríamos comparar el formato, es el formato. Podríamos ver lo mismo que dice en Génesis 15:6. Génesis 15:6, un texto bastante leído, pero miremos que la estructura es prácticamente la misma. La estructura es la misma. Aquí dice 15:6, y creyó a Hashem y le fue contado por justicia. Entonces sabemos que ese texto hay que hacerle una reforma por la traducción. La palabra que aparece ahí es la palabra emuná. Cuando dice creyó, ya sabemos que es emuná. Y también aparece aquí el mismo prefijo, Bahashem, el prefijo Ba, el que estamos hablando que aparece aquí en Noah. Es el mismo prefijo. Noé halló gracia con los ojos de Hashem. Lo que leímos ahorita aquí en el versículo de Noé. Ahora cuando leemos el de Abraham, es el mismo formato. Entonces la palabra emuná con Hashem. Dice, y la emuná con Hashem. O la emuná estaba con Hashem. Eso es lo que está diciendo ahí. Y la emuná estaba con Hashem. Y acá donde dice, y le fue contado, entonces vemos que aparece la palabra hasab, que tiene que ver con fabricar, tiene que ver con algo que es hecho. Y aquí lo están traduciendo como si él hubiera recibido algo por lo mismo que miramos aquí con Noé, como si él tuviera algo que presentarle a Dios para que Dios lo recompensara. Y no, aquí está hablando del mismo Hashem. Igualmente acá con Noé está hablando de Hashem, y con Abraham habla de Hashem, ¿verdad? Y la emuná con Hashem fue el cómputo para su justicia. Fue el cómputo para su justicia. Entonces su justicia, podríamos decir, bueno, pero es la justicia ¿de quién? ¿De Abraham o es la justicia de Dios? Sí, porque ya hay, por la cuestión de la traducción, el que lee piensa que es la justicia de Abraham. Y está hablando de la justicia de Dios, que estuvo en Abraham. Entonces el cómputo de la emuná estuvo en Abraham, pero no era de Abraham. No era de Abraham, era de Dios y fue computada en Abraham. ¿De qué manera? Como estamos hablando de modelo, estamos hablando de formato, quiere decir que en los personajes que estamos citando, como en este caso Noé y Abraham, se vieron algunas cosas que no se vieron en las demás personas, porque esto no es humano, esto no es del ser humano, sino que esto es de Dios. La justicia, la santidad, todo esto, la emuná, todo esto son atributos de Dios. Los atributos de Dios son compartibles de Dios con la humanidad, o sea, es Dios quien los comparte, pero no son de la humanidad. Es el ejemplo, por lo menos, cuando hablamos de que una persona está en la emuná, no es que la tiene, sino que anda en ella. Por ejemplo, en el caso de los seres vivos, suponiendo nosotros necesitamos el aire para respirar y estar vivos.
Estamos vivos mientras estemos respirando, pero el aire no es de nosotros. Entonces, mientras nos movemos respirando, estaremos vivos. Si el aire se nos quita, ya no podemos estar. O sea, estamos utilizando algo que no es nuestro, pero que nos estamos moviendo en él. Entonces, este ejemplo que quiero traer para mostrar entonces que estamos hablando de situaciones diferentes, que son con diferentes palabras, porque a veces nosotros por lo que leemos queremos encontrar lo mismo. No, que ahí dice, vamos a buscar acá que tiene que decir lo mismo, si no dice lo mismo ya eso es otra cosa. No, lo que está el Señor mostrando aquí es lo mismo. Aquí está hablando de la emuná, acá está hablando de la gracia. En Noé está hablando de la gracia con los ojos de Dios. Y aquí está hablando, en Abraham está hablando de la emuná con el cómputo de Dios, o sea, con la fórmula, con el formato que Dios estableció. Esto es la emuná. Entonces no nos podemos mover ni a derecha ni a izquierda. No podemos añadirle y no podemos quitarle. Eso está en toda la Escritura. Entonces tiene que ser conforme a las cosas de Dios. Entonces vamos a ver cómo Noé dice que la tierra se corrompió en el versículo 11. Lógicamente, ese es el camino humano. Siempre va a ser el camino humano la corrupción. Por lo tanto, Dios estableció que ya la tierra ya ha llegado el fin. El fin. Eso es algo que nosotros cuando leemos la Escritura sabemos que esos son señales, las señales del fin, ¿verdad? Cuando dice que habrá los hijos obedecerán a los padres, son señales de que ya el fin está cerca. Y en aquel tiempo fue lo mismo. En aquel tiempo la maldad era tanta que ya había colmado ya todo el toque. Y el Señor dijo, bueno, esa es la señal, ya todo esto va a ser destruido, porque ya esto no camina más. Pero el Señor mandó a hacer entonces a Noé un arca. Y ahí estamos viendo que cuando dice que el Señor nos guarda, Él siempre tiene una provisión en el momento de la necesidad. Entonces, un arca, pero si nosotros nos ponemos a pensar en una persona de bastante edad, porque aquí vemos que tenía bastante edad en ese momento, alrededor de 700 años, ¿cierto? ¿No? Está él en un proyecto arquitectónico, porque era un proyecto de arquitectura naval, arquitectura naval, exactamente. Otras cosas, hay un principio allí. Ahí vemos que el arca dice que de largo tenía 150 y de ancho Dice 50 codos. Sí, tiene 300 codos de longitud. Y de ancho si analizamos que un codo es desde la punta de los dedos hasta el codo, pero en cada... El principio de la arquitectura naval dice que una nave naval, un barco, tú tienes que tener en cuenta ese principio. ¿Cuál? De que su ancho, de que su longitud tiene que ser 6 veces su ancho. Entonces ahí habla de 50 por 6, 300, para que se guarde el equilibrio que la debe sostener. Casi 200 metros podía tener, de 150 a 200 metros. Si le ponemos según el plano, claro, para hacer aquí una... 600 metros. Suponiendo que de aquí hay los 200 metros. Sí. 150 metros de largo. 150. Bueno, le va a poner 150 metros. Por 30. Poniéndolo a 0.5 el codo. Eso. Y 50 de anchura. Ahí está dividir 6 veces. Esto entre 6 veces. Vamos a ponerlo así. 50. Vamos a ponerlo más o menos así. Así Entonces, es. esta es la forma que tendría que tener. Acá, Más la altura que era de 30, creo que dice. Sí, de 30. De 30 de altura. Sí, 30 codos de altura. Entonces tendríamos que tener lo mismo, hacer vamos a hacer aquí algo. Así, perspectiva. Como una cajita de galletas de soda de antes de la tica. Nos días los cuadrados, de todos modos. Sí, Pero esa es la forma geométrica que debería más o menos tener el arca. Entonces,
en la mente de un anciano, que podríamos suponer por la edad que tenía Noé en ese momento, nunca se ha visto que él era constructor de barcos, ni era constructor de naves, ni nada de esto. Además, era una tarea demasiado grande, porque si uno ubica esto en una ciudad, eso es más grande de una cuadra. Sí. Es más grande de una cuadra. Entonces, el tamaño era grandísimo para hacerlo él. Si nosotros nos imagináramos hacer un barco a esta hora, eso sería algo bien tremendo. Además de eso, tenía 3 pisos. Y la lectura, que en este caso sería el buitrón, la lectura que está arriba, porque él tenía ventanas, pero arriba tenía el buitrón. Claro, pues si no todos esos animales se le ahogan, nadie se ve más que Dios. Y estaba elevado por la altura del nivel del piso, Claro. de tal manera que no podía el agua colarse. Maravilloso. Entonces tenía los 3 pisos para aprovechar el espacio. Hoy en día esa es como hacen los edificios hoy en día, ya no hacen casi casa, es para aprovechar el espacio hacia arriba. Y entonces como va aumentando cada día las personas, hay más personas en el mundo, entonces de esa manera solucionan ese problema. Además de eso, para que no se metiera el agua tenía que calafatearla con brea. La brea. Entonces, estamos viendo aquí una estructura totalmente... Nosotros ahora se nos hace fácil porque vemos tantos barcos y tantas cosas y que funcionan. Pero en ese momento, de pronto eso no era común. No era común hacer un barco, incluso lo estaban haciendo en un desierto. Era otra de las cosas. Y para hacer eso, es lógico que aquellas personas que no entendían esto lo iban a ver como un loco. De pronto lo vieron así. Y lo vieron como un loco. Porque él está haciendo cosas que no tienen una coherencia, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo él ahí? Y lo miraban. Y se ve que él fue pregonero de la palabra, como lo han sido todos pregoneros de la palabra. Va a venir un diluvio, va a destruir por la maldad y la gente se ríe. Como en este día igual sucede, cuando estás hablando de la Escritura, la gente se ríe y piensa que estás perdiendo el tiempo. Pero cuando llega el diluvio es cuando ya la gente viene a llorar y el crujir de dientes. Lógicamente vemos entonces que todo fue diseñado por Dios. El diseño fue totalmente de Dios. Hasta la imposición de animales, porque donde Noé desbalancee eso y meta más animales de un lado que de otro, sin que venga el diluvio, eso se le parte enseguida, ¡pam!, se quiebra. Dios tiene que tener un equilibrio dado por todo el equilibrio. Estos van aquí, porque de nuevo, con el tremendo tsunami también se quiebra. Y era una tormenta, porque era un diluvio. Claro. Ellos estaban en medio de una tormenta. Y al momento de quedar en seco también, si está desbalanceado, se quiebra. Esa no hubiese dado. Entonces, una cosa es leer así por leer, Sí. y una cosa es analizar lo que hay en el fondo de las cosas. Y detrás de eso yo unas instrucciones de cómo ellos tenían que estar ahí colocados, y además las especies, la cantidad de especies que debían ser colocadas. Como dice aquí que tenían que, iban aves, bestias y todo animal, como dice aquí en el versículo 21, en el 20, 6:20, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma alimento contigo, de todo alimento que se come y almacénalo. Fíjate, todo iba preparado. No sirve para que sirva de sustento para ti y para ellos. Y el 22 es lo más clave, el versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces miren por qué estamos hablando aquí de la gracia que halló Noé ante los ojos de Dios. Claro, dice ante los ojos, pero por los ojos de Dios. O sea que en Noé están los ojos de Dios. Hay un texto de la Nueva Escritura cuando dice que tengamos la mente de Cristo. Ese es el mismo, la misma expresión, así, que nosotros debemos tener la mente de Cristo. En este momento Noé tenía los ojos de Dios. Por eso es que él veía con los ojos de Dios, no veía con sus ojos, porque esa es la diferencia entre los que andan
y caminan con el Señor. Caminar con el Señor de esta manera. Además de eso también, en el capítulo 7 dice, y dijo luego Hashem a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Mira también este mandamiento que recibió Noé, estas instrucciones y estas indicaciones. La tierra tenía que volverse a poblar. Y de los animales limpios iban 7 animales, machos y 7 hembras. Y de los animales que no son, los animales que son también solamente La pareja. una pareja, como para que se multiplicaran más los animales que no eran también. Entonces, todo estaba perfectamente calculado por Dios. Esa es la diferencia que vemos con respecto a la generación en la que vivió Noé. Mientras Noé tenía los ojos de Dios, él hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. O sea que no había ninguna doctrina en ese momento de creyentes que fueran en contra de la doctrina de Dios, de las instrucciones de Dios. Porque en este tiempo hay miles de doctrinas. En un solo texto, una iglesia tiene una doctrina, la otra iglesia tiene otra doctrina, la otra iglesia tiene otra doctrina. Pero la palabra del Señor no tiene que ver con doctrinas de hombre, tiene que ver con la instrucción que Él viene dando. Entonces, en el caso de lo que estamos hablando con Abraham, que se usa la palabra emuná, en el capítulo 15, es para recordar algo que de la misma palabra que emuná es donde sale la palabra amén. De la palabra emuná es donde sale la palabra amén. Y sabemos que cuando decimos amén, que mucho dice que así sea, que no es lo correcto realmente. Amén está hecho. Ya va porque va. Eso no lo quita nadie, eso ya está. Entonces el amén es preferible decirlo cuando se está leyendo la escritura. Porque a veces cualquier persona dice algo y todo el mundo dice amén. Y el amén tiene que ir de acuerdo con Dios, con lo que Dios dijo, con lo que salió de la boca de Dios. Yo leo un texto y el texto que leo digo amén. Entonces ese es realmente la idea de esto. Sale la palabra también emet, que es la que traducen con verdad, como verdad, la palabra emet. Y la palabra emuná, que es la que estamos aquí hablando, la palabra emuná. Entonces, estos verbos siempre se derivan de aquí mismo. De aquí mismo. La inclinación de estos verbos en la escritura con respecto al ser humano siempre es en forma causativa o en forma pasiva. O sea, siempre es de recibiendo, no de dando nada. El ser humano no tiene nada que dar. Entonces estos verbos siempre se van a encontrar en la forma de causar, de causativa. La persona es causada a hacer algo. Somos llevados a hacer algo. Nunca una persona tiene forma de hacer nada. Y con respecto a la palabra que estamos hablando como estamos hablando aquí de este formato entre Abraham y Noé, vemos entonces que la palabra que en el versículo 6 se está traduciendo como fue contado, para tener algo con que comparar en algunos textos en que se encuentra esa palabra que realmente tiene que ver con diseñar, por lo menos en Éxodo 31:14, vamos a revisar esa palabra. Éxodo 31:14. Claro, aquí la traducción como hacer.
cualquiera que hiciere. Pero ahí la palabra hasab tiene que ver con inventar. Con inventar. Es la palabra que se está usando acá con Abraham. O sea, diseñar. 14. Eso es 31:14. Eso es 31:4, una cosa, 31:4. No, es 31:4. Me pasé para allá. Es la 31:4, que es donde está la palabra, inventar. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Pero fíjate lo que dice arriba, que la sabiduría de Dios. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Para inventar. Entonces, ahí está la palabra. Para inventar diseños para trabajar en oro. Esa es la palabra que traduce aquí como les fue contado. Entonces, tiene que ver con un diseño. Con un diseño de Dios. Por lo que dice arriba, digo yo que es por la sabiduría de Dios. Levítico 25:27. Levítico 25:27. Bueno, aquí se contará. Entonces, cuando hablando de lo que van a poderse redimir, ¿verdad? En el año de la remisión. Entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Tiene el sentido de cálculo. De calcular. Claro, por De esa cálculo. manera, que es la manera, lo que está diciendo él es lo que tú desarrollas mentalmente, ¿ya ven? Claro. Lo que ideas, ya sea en cualquier arte, pero tiene que ver con un diseño, o más que un diseño, con un desarrollo mental de lo que tú piensas hacer, ¿ya? Claro, Entonces por eso allá en Abraham se debería con un decir, esquema de desarrollo de algo. sí, Ya. tiene que ver con los lo que tú puntos que piensas, se van a lo que tú tratar. piensas. Entonces como si el Señor hubiera pensado a través de la fidelidad, ya, justificar al hombre. Bien, entonces estamos viendo un ejemplo de que el texto de lo que estamos hablando de Abraham en Génesis 15:6, entonces tiene que ver es con algo que viene del mismo Hashem. Entonces en Abraham se dio el diseño de la justicia de Dios. Lo calculó. Está calculado ahí. Claro, él calculó, o sea, el costo, la economía, la logística, el procedimiento, oiga, tiempo, todo, ya. Entonces algo que es de Dios, solamente de Dios, por eso es que la fidelidad solamente es Él. Entonces vemos también que Noé lo que tuvo fue precisamente el diseño de la gracia de Dios. Fíjate tú que tenía que, Amén. la fidelidad tenía que pasar por la Torá. Claro, porque la Torá expresa la gracia y la fidelidad de Dios, y sobre todo en el templo, ¿ya? En el lugar santísimo, podemos ver expresada ese diseño de Dios con respecto a su fidelidad con nosotros, con el pueblo, ¿ya? Porque cada sacrificio era una gracia de Dios hacia el pecador, ¿ya? Sí, y más que todo era para que quedara algo aquí de testimonio. La única manera de uno mostrar la gracia de Dios es con algo visible. Claro. Lo mismo que la emuná. Por eso que se llama que la emuná es una demostración, no es una certeza, como está escrito ahí en la traducción, es una demostración. Entonces, todo esto tiene que ver es con lo que se puede ver. Por eso es que estamos hablando de los ojos del Señor que estaban en Noé.
es porque tiene que ver con lo que se ve, con lo visible, con lo visible. Que no está ciega, como dicen. Sí, que no es. Que la fe Que ciega no tiene nada, hermano. Pasa que no la ven. Bueno, entonces vemos que Dios dejó aquí un precedente para que no hubiera duda, para que no hubiera equivocación. Forma de poder señalar, esto es emuná o no es emuná, esto es gracia o no es gracia. No puede una persona hablar de emuná si no es con la Torá, porque muchos nunca han leído la Torá y hablan de fe, porque tratan de pensar que la fe, que conoce el ser humano, que realmente es un positivismo. Entonces tratan de compararlo como si fuera lo que Dios habló. Sí, sí. Lo que ellos piensan como que es lo mismo, lo que es igual a lo que Dios dijo. Es igual a lo que Dios dijo. Y son dos cosas que no tienen relación. Equivalencia. ¿Ya me entiendes? Entonces una persona que diga eso es porque no tiene los ojos de Dios, no tiene los ojos de Hachén. Por eso está viendo con otros ojos y le está pensando que eso tiene relación, pero no tiene ninguna Eso relación. es la fe. Claro. Exactamente. Entonces vemos la gracia desde ese punto de vista. Entonces es un encuentro con Dios. La gracia es conectarse con Dios, o Dios conectar a una persona que está acá, a un ser que está acá en la tierra, conectarlo con todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos. Entonces, en este caso Noé estaba conectado con el reino de los cielos, al igual que Abraham, desde el punto de vista de lo que Dios está mostrando en ellos. Mientras ellos anduvieran en eso, estaban conectados. O sea que la conexión es en el ejercicio, es en la práctica, no es en la teoría, que ese es el fundamento de la religión. Ellos piensan que por decir algo ya las cosas están hechas. O sea, yo me declaro salvo, ya fui salvo porque me declaré salvo. Entonces ya cae dentro de un punto de la teoría. Ya confesaste que estás salvo. Sí, ya confesé, bueno, ya. Entonces sigue la persona haciendo lo que quiere. Entonces la gracia es esa parte en la que el Señor nos conecta con Él. Es volvernos a conectar con el Señor. Eso es lo que estaba pasando con Noé. Y por eso es que dice que con Dios caminó Noé. Porque es permanente, no es por rato. No, ya yo hoy voy a congregarme para estar con Dios y mañana sigo mi camino y vuelvo la otra semana, me congrego con Dios y vuelvo otra vez y sigo haciendo lo que me gusta y todas esas cosas. No, es permanentemente en todas las situaciones. Entonces esa es la persona que puede hablar de la gracia de Dios. La gracia de Dios es el que está conectado nuevamente con Dios, porque el ser humano quedó desconectado por la maldad y por el pecado. Entonces necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos que Dios nos dé su gracia para poder volver otra vez a reencontrarnos con Él, a reconciliar con el Señor, porque eso es lo que precisamente el Señor nos viene hablando. Y también nos muestra la Escritura que la gracia era procedente de una fuente, tenía que ver procedente de una fuente. No es que hay gracia en todas partes, sino que entonces, el mismo desarrollo de la forma en que se hacía el servicio en el tabernáculo. El Señor mostró una forma, por lo menos en Éxodo 28:38. Éxodo 28:38. Está hablando aquí del turbante, ¿verdad? Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón
las faltas cometidas en todas las cosas de la santidad que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus ofrendas de santidad, y sobre su frente estará continuo para que obtengan gracia delante de Hashem. Fíjate que los israelitas, para poder obtener, o para que se pudiera dar la gracia, tenían que ir al sacerdote. Porque aquí dice para que obtengan gracia. Porque el sacerdote tenía el turbante, que era el que lo autorizaba según el Señor para que al llegar a todas estas cosas santificadas y pudieran participar de la gracia del Señor. Pues esa es la palabra que tenemos que usar para poder participar de la gracia. Porque la gracia, desde el punto de vista que estamos viendo, es ajeno. La gracia no es de nosotros, la gracia es del Señor. Hay muchos que piensan que el Señor como que le da una gracia a una persona y ya independientemente pueden moverse con gracia para todas partes. No, nosotros nos movemos en la gracia del Señor. Entonces ese sacerdote, podemos decir que el turbante puede ser, está representando al sumo sacerdote, ¿ya me entiendes? Claro. El que está precisamente oficiando ya el sacrificio en favor ya del injusto o del pecador, ya. Entonces, si no es a través del sacerdote, no había gracia. Claro, es lo que... Sí. O sea, así... Apuntando claro, a un sacerdote. No podía haber una gracia así, ¿cómo diría yo? Sin condiciones, me explico. Pero esas condiciones no las ponías tú. Ya, no las hacías tú, las hacía un sumo sacerdote en favor tuyo. Ya, para que pudiera recibir la gracia. La gracia. Ya me explico. Entonces, por eso que tenía que haber un sumo sacerdote mediando entre nosotros. Pero ya sabemos que el sumo sacerdote que estaba en la Torá no era perfecto y por lo tanto no podía santificar o hacerlo perfecto. Claro, aquí está dando el conocimiento de cómo iban a ser las cosas de Dios, para que usted viera que iba a estar ubicado en un origen y una procedencia. Iba a tener una procedencia, no iba a tener procedencia de cualquier. De pronto iba a venir una persona que se sintiera santo, iba a pensar que él también iba a gracia, porque hoy sucede eso. Hay personas que van y se arrodillan delante de cualquier ser humano y que para tener gracia, para tener perdón de Dios. Entonces, aquí se está mostrando que eso apuntaba solamente, aquí iba a tener una sola, provenir solamente de una sola persona. Claro, un sacrificio y un sacerdote. Un sacrificio y un sacerdote. Un sacrificio y un sacerdote. Y sabemos que directamente está apuntando al Mesías, porque ya en la Nueva Escritura eso es lo que estamos nosotros comprobando. Pero en este momento, pues eso se está dando de forma de culto, en ese momento de ellos. Estaban desarrollando esos sacrificios ahí. Pues fíjate tú que así es que se halla gracia delante de los ojos de Dios. Cuando pasas por el sacrificio y el sumo sacerdote. Entonces por eso no puedes llegar directamente a Dios, sino a través del sacrificio y el sumo sacerdote. En este caso hoy es nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Entonces por eso Jesús decía, si no creéis que yo soy, entonces vuestros pecados moriréis. Porque yo soy el que puedo llevar como sacerdote, como dice aquí, como lo hacía el Aarón, llevaba en su mitra prácticamente las afrentas. Sí, la cosa de la santidad. De la santidad, ya me explico. Las ofrendas. Las ofrendas. Entonces, si no pasamos por los sacrificios, no hay gracia. La gracia. Entonces, ¿qué es lo que está mirando en Dios última? No está mirando al pecador. Está mirando el sacrificio. Está mirando el sacrificio. Y el sumo sacerdote que está oficiando por él. Claro. Entonces aquí ya vemos cómo
el asunto de lo que habla de Noé fue tomando más forma. Claro. Ya, cuando habla de la gracia de Noé, la fue tomando más forma hasta que nos llegamos al punto de origen donde realmente se expresa la gracia o sale la gracia. Y además, la gracia es el menos favorecido, al desfavorecido prácticamente, el que menos condiciones tiene. Mira, Éxodo 33:16, además de eso, Éxodo 33:16. 23. 33:16. Vamos a ampliar un poquito más el concepto y vamos viendo otras cosas que son afines, claro. 33:16. 23, 16, ahora lo 33:16 de Éxodo. 33. Dice: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Esa es la pregunta ahora. ¿Cómo conocemos nosotros que hemos hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Claro, porque si no nos apartamos de todos los pueblos, vamos a caer en la misma que cayó la generación de Noé. Que nos apartemos de los pueblos. No que nos escondamos, porque el mismo Señor hizo una oración cuando estuvo aquí en la tierra y le rogó a los atributos de la plenitud de la deidad, le dijo: no te ruego que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal. Porque es que aquí estamos hasta este momento todavía predicando la Escritura. ¿Cierto? Entonces, ¿en qué se conoce que estamos con la gracia del Señor? Ya hemos visto que la palabra hallado gracia es una expresión, porque aquí la palabra hallado para nosotros es que nosotros busquemos. ¿Verdad? Y aquí hallado gracia es en qué podemos nosotros comprobar que estamos conectados contigo, Señor, que ya no estamos separados, sería la expresión. ¿En qué conoceremos que no estamos separados de ti? Yo y tu pueblo. Entonces, sino en que andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Apartarnos de los pueblos para poder estar contigo. No podemos estar sirviendo a dos dioses, ¿cierto? Sirviendo al mundo y sirviendo a nuestro Señor. Entonces, una de las cosas es esa: que el Señor ande con nosotros, que Hashem ande con nosotros. Nos está persiguiendo, nos está molestando, nos está incomodando, no. El Señor andar con nosotros es que veamos en nuestra vida realmente el compromiso que tenemos con nuestro Dios. El poder nosotros movernos con los requisitos, con las instrucciones de nuestro Dios sin ningún problema y sin sentirnos agravados, porque el mandamiento no es gravoso, sin sentirnos pesados, sino sentirnos libres. Somos libres, porque la misma Escritura lo dice. Gálatas es un libro que lo dice continuamente, que estamos en la libertad del Mesías, y la libertad del Mesías es esa, los mandamientos. No es que Él nos quitó los mandamientos, pero los mandamientos no son pesados. Los mandamientos para el creyente son livianos, y son los que nos apartan de los pueblos. Si andamos en los mandamientos, vamos a tener los ojos de Dios para no mezclarnos con los pueblos extranjeros. Aquí en Éxodo 34:9, ahí mismo, también dice: y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de vosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Entonces la idea de que estar en la gracia es estar recibiendo regalos, estar recibiendo comodidades, es un poquito lejos de la idea que la Escritura nos viene explicando. La gracia de Dios totalmente está relacionada con el plan de salvación de Dios. Entonces cuando vemos el arca que
que el Señor mandó a hacer, precisamente fue para sacarlo de toda la maldad que Él destruyó y elevarnos por sobre la maldad, para que nosotros no perezcamos junto con Él. El símbolo del arca es precisamente la salvación de nuestro Dios, como Él nos pudo salvar de este mundo lleno de maldad. Y precisamente lo que va a acontecer en el futuro, cuando, como estamos viendo nosotros ahora, que la maldad va en aumento. Esta es la señal de que en cualquier momento también esto va a ser destruido. Entonces, por eso podemos hablar nosotros de una medida de la gracia. Es la medida que Dios ha puesto en Abraham como ejemplo del que hemos dado, y la medida que ha puesto en Noé, que es el otro personaje del que estamos hablando en este día, que hemos hablado. Entonces son dos modelos que el Señor está poniendo, pero digamos que es el mismo modelo con dos personas diferentes. La diferencia de personas no hace que cambien las cosas de Dios. En todas las generaciones siempre va a ser la misma emuná y va a ser la misma gracia. Vemos entonces la medida del Señor, que son medidas perfectas. Es lo que funciona, es lo que está en el momento, lo que se requiere en todo momento. Vamos a ver el 2 Corintios 10:12. Esta es una de las circunstancias que se veían también en esta iglesia de Corinto y que también se observa hoy, pero que nosotros podemos identificar. Dice el 10:12 de 2 de Corintios: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Porque esta gente realmente ni siquiera lo que ellos mismos imponían podían cumplirlo. No tanto eso, ahí podemos ver que esta gente entonces estaba fuera de la gracia, porque fíjate tú que no andaban conforme a la regla, que es la fidelidad. Claro. Entonces ya tú buscar agradarte a ti mismo, ¿ya me entiendes? O medirte a sí mismo. Entonces ya tú vas por un camino de justicia totalmente diferente. Sí, aquí en el 13, vamos a leer el 10:13, que es la parte. Dice: pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Esa es la misma medida de ellos, que ellos tenían, los apóstoles se la daban a los otros, pero no era de sí mismo, era la que Dios había dispuesto. Claro, ellos tenían otra regla. Estos que se gloriaban a sí mismos tenían una regla, por lo menos gloriarse a sí mismo no es una regla de Dios. No. Entonces ellos tenían una forma de medirse entre ellos, que no era la que Dios. Nada. Y también, si vemos hoy en día, mucha gente, entre más cosas haga, más se siente como que importante. Por lo menos hay muchos que buscan en lo que hacen milagros, y eso lo consultan para todos lados. Vamos donde está el hermano que se hace milagro. Entonces ya no miran la medida de Dios, sino que están midiendo es allá lo que se está gloriando él mismo. Y uno no debe de buscarlos a ellos, porque eso es darle el poder a ellos. Claro, y hacerlos que se pierdan más, porque la gente se va cada día más apartando de Dios.
se van engañando a sí mismos. Lucas 13:21 o 13:20, hay algo también aquí en Lucas 13:20. Hay una parábola, la parábola de la levadura. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Entonces, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo estuvo fermentado. ¿Cierto? Hasta que todo ya tomó forma, se perfeccionó, hasta que llegó al punto. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Las cosas del Señor son perfectas, solamente llegan al punto que Él ha establecido. Nadie puede poner fundamento ajeno en las cosas de Dios. Entonces aquí vemos que con cosas sencillas, como el Señor hace una semejanza para que podamos entender, ¿verdad? Hasta que todo estuvo ya en el punto. Ese es a donde el Señor nos quiere llevar. Nosotros vemos un ejemplo en la Escritura que tiene que ver también con la cuestión de la gracia, con el asunto de la gracia. Pues la gracia fue determinada para el pueblo de Dios, por eso Dios fue clasificando las cosas, fue apartando, fue separando una cosa de la otra, y nos fue enseñando cómo distinguirlo, nos fue llenando de gracia, de conocimiento, para que nosotros pudiéramos poder comparar esto. Hay un ejemplo muy bueno que es el de Ruth, en el 2:10. Ruth 2:10. Vamos a buscar el libro de Ruth. Está por acá al comienzo. Por acá al comienzo, después de los jueces está Ruth. Ya nosotros conocemos la historia de Ruth. Había muerto su esposo, se vino con Noemí, la suegra, de una tierra extranjera, y le dijo precisamente a Ruth que se quería venir con ella. Aquí en el 1:16 dice la expresión que dijo ella aquí. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quieres que tú fueres iré yo, y donde quiera que viviere, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Esta es la confesión de cómo miramos que una extranjera entró a participar en la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios fue diseñada para el pueblo de Dios, y es la que va a permanecer. La gracia de Dios es la que va a permanecer. Entonces, esta mujer en Ruth 2:10, estamos con este ejemplo. Lucas. No, Ruth 2:10. 2:10. Sí, aquí mismo. Estamos a leer hasta el 12 por acá. Ella, entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos, para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondió vos y le dijo, fíjense lo que le dice aquí: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. ¿Cómo se separó ella del pueblo y vino a refugiarse debajo de un pueblo que no conocía antes? Y además, con la confesión que había hecho: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios será. De una forma que una persona quiera participar de la gracia es salir de su pueblo,
Entonces, todas las cosas dadas por Dios están diseñadas dentro del formato de su pueblo. Es lo que decía Moisés. Al Señor siempre le recordaba, es al pueblo: Señor, este es tu pueblo. ¿Qué dirán las naciones? ¿Que tú los sacaste de Egipto para traerlos al desierto y matarlos? Lógicamente que el Señor no iba a hacer eso, no iba a terminar al pueblo de Israel, porque una de las cosas que ya estaban como el principio de Dios era la fidelidad, y eso es lo que Él viene a mostrar la fidelidad, que su palabra es eterna y permanece para siempre. Entonces, bajo esa confianza, bajo esa fidelidad, bajo esa emuná es que debemos estar nosotros, la emuná del Señor. No es la emuná de nosotros, no es lo que nosotros queramos hacer, inventar, adoctrinar, sino es siempre permanecer en lo que la Escritura nos está enseñando. Y una vez que el Señor nos permite participar de su gracia, nos permite participar de sus atributos, de sus dones, entonces ya es el compromiso que el Señor nos pone en nuestras manos de poder mostrarlo a la humanidad, a todo lo que está a nuestro alrededor. No de esconderlos, no de quedarnos con ellos y no de de tener falta de diligencia, sino que tenemos que nosotros formar parte de pregonar, como lo hizo Noé, como lo hicieron todos estos antiguos que caminaron con nuestro Señor. Y si nosotros estamos hoy caminando con nuestro Señor, no debemos sentir cansancio, no debemos sentir flojera para hacer las cosas que nos tocan y que Dios nos ha puesto a nosotros como tarea. El Señor nunca se ha equivocado y cada paso tiene un propósito. Mientras nosotros estemos vivos, nosotros somos una herramienta útil, y esa es la forma como podemos glorificar a nuestro Dios. No glorificarlo solamente gritando y hablando y diciendo cosas bonitas. Muchas veces cuando alguien dice vamos a alabar al Señor, piensan que alabar al Señor es con nuestra boca a decir esto. No, alabar al Señor es reconocer cuál es nuestra tarea y cuál es nuestra funcionalidad como creyentes aquí en la tierra. Muchas personas están esperando eso, que nosotros le llevemos la palabra, pero a veces nosotros no entendemos las cosas realmente como el Señor quiere que las entendamos. Entonces, así como vemos la funcionalidad de este arca, todas las cosas que se pudieron hacer, que fue salvar a la familia de Noé, y luego se pobló nuevamente la tierra, quiere decir que todas las cosas pudieron ser funcionales, tuvieron un propósito y llevaron la tarea a cabo. Entonces nosotros no estaríamos aquí por casualidad tampoco, no estaríamos aquí porque queremos llenar un grupo o algo que nosotros no hayamos propuesto. No, tenemos una función que realmente tiene que ver con el reino de los cielos, con el plan de nuestro Señor. Así como el arca salvó a Noé y a su familia, y en él se vio la gracia del Señor, la pudieron ver todos, pudieron ver lo que se estaba pasando en Noé. Así el mundo también necesita que en este día nosotros podamos mostrar esa gracia de nuestro Dios. Ese arca es símbolo de la salvación. Esa arca tenía todos los implementos necesarios, lo que se requerían para el mundo, para que las personas que estuvieron ahí pudieran ser salvas.
Y nosotros debemos estar también sobre el arca en este día. Y el arca en este día es nuestro Mesías. Mientras nosotros estemos en el Mesías y en Él todas las cosas funcionan perfectamente y son diseñadas por Dios. Así igualmente nosotros vamos a tener también esa salvación que tuvo Noé en ese momento. Aunque Noé murió aquí en la tierra, porque aquí el camino de todos los seres humanos es la muerte, mientras se cumple la promesa de la resurrección de nuestro Dios. Entonces a Noé lo vamos a ver en ese día. Vamos a ver a Noé y le vamos a poder preguntar a Noé cómo hizo él para construir esa arca cuando no existían herramientas en esa época. Si no habían herramientas adecuadas para la fabricación, el ensamble y el tratamiento de la madera. Hoy sí las hay una grande industria que Claro, porque sacan un si tipo estaba- de madera altamente resistente y saben cuándo ya está dispuesto para que tú lo uses. pues necesitaba un serrucho, un martillo, no podía en ese momento darlo. Eso es algo Sorprendente de que nos Dios. queda todavía para preguntarle a él, por eso queremos verlo lo más pronto posible. Imagínate, 150 metros de largo. Y 150 metros, como, ¿Y qué tiempo ¿Cómo? se llevaría para hacer arte? y toda la madera encajando. ¿Qué tiempo? No, y que nadie había hecho en aquel entonces una nave de 3 pisos. Una nave, marica, de 3 pisos. Me llamó la atención lo que tú dijiste. ¿Cómo que dijiste que la salvación, que el arca es la salvación, es un símbolo de la salvación? Sí, así como ese Porque me llamó la Ya desde atención aquel- que Estar dentro Ya de la arca desde es estar aquel dentro. tiempo se venía ya haciendo la maqueta de lo que sería la salvación. Sí, ahí está representada totalmente la salvación. O sea, ellos fueron salvos mientras estaban dentro de la arca. Ah, sí. ¿Cómo hizo él para tener un arca, para hacer un arca de 15 metros de alto? ¿Será que se montó arriba de la jirafa? Sí, que todos los animales se metieran ahí en donde. Es que ahí queda tipificado, comentaba que si el arca, y es así, es un símbolo de la salvación que Dios le da a la humanidad. El arca por ninguna parte en el diseño que está descrito tiene un timón. Es que no, tú no vas a dirigir esto, tú vas a decir, soy yo, la salvación no depende de mí. Eso es el Señor que yo accedo, Él me llama y yo ingreso ya. Ahí está abierta su salvación a la humanidad. Es que tú no vas a manejar nada y tú vas a manejar. No había que en cuenta en eso. Ahí No, un Ah, timón, uno va a estar no había timón. sometido no dice que hay timón. a Eso lo él. conduce el Señor. Y yo sé lo que digo, ¿dónde vas a ir? Así es. Buen ejemplo. Vamos a estar sometidos. Y el autor del Hebreo lo dice también de otra manera, dice, por la fidelidad de Dios, Noé construyó un arca. No por la fe de él, Sí, porque- sino la de Dios. ¿Ya? Así que el diseño, como leímos, fue dado por Dios. Yo me imagino que él le decía todo, hermano. Tenía que haberle puesto todo en la cabeza. Y cuando en la Nueva Escritura dice que somos nuevas criaturas, es porque necesariamente estamos diseñados ahora por Él. Claro. O sea, no tenemos que tener nada de lo antiguo, nuestra vieja manera de vivir. Porque ya no somos guiados, como dice el apóstol Pablo, ya somos guiados por el Ruach del Señor. Y eso es lo que a veces pues debemos nosotros pues, pedirle al Señor que cada día seamos llenos, renovados en el espíritu, en nuestra mente, para que comprobéis cuál es la perfecta voluntad del Señor. Hasta que lleguemos a la estatura, Claro, de la medida, De la a medida. la estatura y la de plenitud. nuestro Mesías, ¿verdad? Y uno a veces dice, wow, Señor. Ya. Bueno, interesante. Bueno, hermano, damos las gracias a Dios por este día y que nos siga permitiendo muchos días más para seguir compartiendo la Escritura y poder, de alguna manera, que muchos hermanos puedan tener un poquito más de entendimiento en algunas cosas que realmente pues no se quieren predicar en muchas partes, pero gracias al Señor pues nos está dando algún entendimiento para que en esta época siga su palabra corriendo en toda la faz de la tierra. Bueno, chaguato para todos los hermanos que nos ven. Cristian está conectado. Hermano Cristian. Mm. Hermano Cristian, Hermano shalom. Cristian.
está viendo también por allá, le mandamos un saludo allá a todos. ¿A cuánto grado?